Como obispo de este vicariato apostólico, a quien le ha tocado vivir más de cerca las últimas etapas del proceso de beatificación hacia la canonización de Sor María Troncati, pues puedo decir que la figura y el sello de santidad que ella ha sabido imprimir a lo largo de su vida, en la medida que se ha dado a conocer a los demás y se ha ido profundizando en este proceso desde que en épocas de Monseñor Arroyo se inició la causa de beatificación, se ha ido acrecentando siempre más. Y una vez que se llegó a la beatificación fue esto como una explosión de entusiasmo, de alegría, un descubrir un tesoro escondido que había tenido el vicariato y que poco a poco se lo fue dando a conocer. A partir de la beatificación ha habido un esfuerzo compartido tanto de parte de las hijas de María Auxiliadora como de los padres salesianos y por supuesto del Vicariato Apostólico de Méndez para dar a conocer a la gente de nuestra provincia, de nuestra Amazonía y del Ecuador la figura, la trayectoria y todo el camino de santidad vivido por Sor María Troncati. Su vida ha impactado y sigue impactando, pero en la medida que es conocida por la gente, ¿no? No se puede valorar, no se puede apreciar aquello que no se conoce. Y creo que desde el año 2012, cuando fue la beatificación, hasta este año, Año Santo 2025, ha habido todo un camino recorrido en nuestra iglesia para conocer esta figura, para apreciarla, para valorarla y para admirar que esta mujer humilde y sencilla haya sido una estrella de santidad un poco escondida, pero que ahora comienza a brillar con mayor fulgor. Una santa que, si bien no nació aquí en la Amazonía, vino con mucha gente a trabajar, a evangelizar, a dar la vida en este lugar, y aquí ella terminó sus días siendo una luz, una estela de santidad para todos. Esto es impactante, pero repito, en la medida en que nosotros demos a conocer la vida, la trayectoria, la santidad de Sor María Troncati, y en la medida en que esa figura va tomando cuerpo y va siendo como parte familiar de la vida de nuestra iglesia misionera. Al igual que Santa Mariana de Jesús, al igual que el Santo Hermano Miguel, al igual que Santa Narcisa de Jesús, y los demás beatos que están también en curso la causa de canonización de ellos, como el caso de la beata Mercedes de Jesús Molina y del beato Emilio Moscoso. Sí, para nosotros realmente es maravilloso que en una zona marginal del país, poco desconocida como es la Amazonía y nuestra provincia en el centro-sur de la Amazonía, surja esta estrella de santidad que alumbra hoy a toda la iglesia ecuatoriana. ¿Cómo una pequeña semilla de santidad vivida en un pequeño territorio se convirtió en patrimonio universal? Contestando esta pregunta, haciendo referencia a un texto de la Biblia que dice: la piedra que desecharon los constructores se ha vuelto en la piedra angular. Esta es obra del Señor, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo, ¿no? Lo dice eso el Salmo 117. Sí, es realmente admirable que una semilla de santidad pequeñita, como el grano de mostaza del que nos habla el Evangelio, haya crecido y se haya transformado en un árbol frondoso y fecundo, ¿no? Así es el caso de la beata María Troncati, quien llegó como una de tantas misioneras que venían a servir al Evangelio en estas tierras. Pero desde el inicio, la presencia y la acción de ella se fue manifestando en una forma extraordinaria, dentro de su sencillez, de la humildad, hasta el punto de que cuando ella falleció, había la sensación en quienes la habían conocido de que había muerto una santa. Y por eso la madre general de aquel entonces pidió a una religiosa de apellido Gracián que viniera a investigar, a recoger toda la información posible sobre la vida y la trayectoria de Sor María Troncati. Y ella pasó 2 años aquí y escribió un libro que ha servido de base para
todo el proceso de la causa de beatificación y canonización. Esa pequeña semilla, esta mujer humilde, sencilla, se ha ido convirtiendo poco a poco en una hoguera de santidad. Y esa santidad se manifiesta no porque pasaba rezando todo el día, sino porque supo combinar armoniosamente en su vida, en su trabajo, supo combinar la oración, la Eucaristía y la devoción a la Santísima Virgen María con el trabajo pastoral, misionero, catequístico del anuncio del Evangelio, pero también con el trabajo educativo, formar a las niñas, a los niños de aquel entonces para que fuesen buenos cristianos y honrados ciudadanos, sobre todo a los de la zona de misión, con preferencia a los indígenas shuar, tanto en Macas, posteriormente en Sevilla, Don Bosco y luego en Sucúa. Pero además ella era enfermera profesional e utilizó sus conocimientos y su experiencia de enfermera para apoyar la salud de la gente. Y todo esto lo hacía en un proyecto unitario de vida. Lo de enfermera, lo de educadora, lo de catequista, siempre sirviendo a la vida y a la fe. Ahí se fue entretejiendo la santidad de Sor María Troncati, ¿no? Por un lado la mujer, la profesional, la educadora, y por otro lado la creyente, la catequista, la misionera, ¿no? En un proyecto unitario, ella supo juntar los valores humanos y cristianos y por ello fue admirada, reconocida por católicos y no católicos de la zona y por gente de toda índole, de toda condición, tanto en el ámbito de los colonos como de los shuar, porque al final apareció como la madre de todos. Esa santidad propia de la Beata María Troncati era la madre espiritual de todos, que se preocupa del bien de todos, que como una madre pone todos sus recursos, su tiempo, sus energías a servicio de la vida y del bien material y espiritual de aquellos que están bajo sus cuidados. Y en el plano de lo que se ha transformado su figura en un patrimonio universal, este ha sido un proceso que se ha venido desarrollando a lo largo del desarrollo de la causa de beatificación y canonización. No olvidemos que el inicio de la causa de beatificación fue en la época de Monseñor Teodoro Arroyo Robelli, ¿no? El cuarto obispo de este vicariato. Allí el padre Alfredo Germani fue el postulador de la causa y se comenzaron pues, a recibir los testimonios, los datos, indicios acerca de la vida de ella. Pero el proceso duró varios años, todo el periodo de Monseñor Gabrieli, que fue casi 15 años de episcopado, y a mí pues me ha tocado la alegría de poder cosechar los frutos de todo este proceso. En el año 2010, estando ya yo de obispo de este vicariato, me llegó el decreto de la Santa Sede declarando la heroicidad de virtudes de Sor María Troncati y declarándola venerable. En el año 2012 me llegó de Roma ya la comunicación antes de la publicación de que el Santo Padre pues había acogido la causa de beatificación, que si bien todavía estaba en reserva, a mí como obispo del lugar me consultaban sobre algunos datos que tenían ellos que tener en cuenta antes de hacer la publicación. Por ejemplo, dónde celebrar la beatificación, en qué fecha, a quién sugería yo que viniera en nombre del Santo Padre y la fecha escogida para la fiesta o memoria litúrgica en honor de él. Pues yo escogí que fuera en Macas, que fuera el 24 de noviembre de 2012, porque noviembre es el mes de misioneros salesianos y ella era salesiana, que viniera el cardenal Angelo Amato, que era el prefecto para las causas de los santos y fue mi profesor y el decano de la facultad donde yo estudié en Roma. Y la fecha de la memoria litúrgica, siguiendo el pensamiento de la Iglesia, que el día de la muerte de un santo es el día de su nacimiento a la vida divina, pues yo escogí que fuera el 25 de agosto, día en que ella falleció en aquel accidente aéreo. Una vez que yo envié esos datos, después de una fecha determinada, ya se publicó ya oficialmente el decreto de la beatificación. Tuve el honor de acoger a los obispos de todo el país y de otros lados que vinieron su anuncio apostólico y el cardenal Amato para la beatificación pues, aquel 24 de noviembre del año 2012. Y luego pues hemos seguido todo el proceso para la canonización y hace unos 3 años le tocó asimismo
instaurar el tribunal para la causa de canonización, nombrando al padre Daniel Tobar como presidente del tribunal, ya que tenía yo las asambleas de pastoral esos días y todo. Fueron como 10 días de recepción de testimonios, de pruebas y todo. Se hizo todo el expediente. Había 3 ejemplares del expediente con todos los resultados de las entrevistas. Uno está aquí en el archivo del vicariato, otro en el archivo de las hijas de María Auxiliadora y otro fue enviado a Roma al dicasterio para las causas de los santos para continuar el proceso. Y hemos tenido la gran alegría de que el 25 de noviembre pasado, el Santo Padre Francisco, a través de un decreto, reconoció la autenticidad del milagro atribuido a la intercesión de la Beata María Truncati, abriendo el camino a la canonización. Mire, tocado a mí pues ver todo el proceso que desde lo local se va volviendo universal. Y eso nos alegra muchísimo ver cómo una semilla pequeñita se vuelve hoy un árbol enorme, un árbol gigantesco de santidad lleno de frutos para la gloria de Dios y el bien de toda la iglesia, no solo del Vicariato Apostólico de Méndez, no solo de la iglesia ecuatoriana o latinoamericana, sino de toda la iglesia, porque una persona que es declarada beato o santo, pues es patrimonio de la iglesia universal. Y ella surgió de aquí. Al igual que nos alegra mucho que haya 3 causas más de santos surgidas de nuestro vicariato. El padre Carlos Crespi, la beata Mercedes de Jesús Molina y ahora el siervo de Dios, el padre Luis Bolla, cuyas vidas se desarrollaron en un buen periodo de su historia aquí en el territorio de nuestro vicariato. ¿Nos podría hablar algo de la modernidad de la apasionada acción misionera de Sor María Truncati con la defensa de los derechos humanos, la promoción de la mujer, la libertad de elección matrimonial, entre otros? Sí, hoy desde la visión de iglesia que tenemos en la actualidad, mirando de manera retrospectiva la vida y la trayectoria de santidad de Sor María Truncati, vemos que en una época distinta a la nuestra, ella fue realmente profeta, fue una profetisa de valores fundamentales. Por ejemplo, una abanderada, podemos decir, de la defensa de los derechos humanos. En una época en la que no se hablaba mucho todavía de los derechos humanos, pero sin saberlo, ella fue una promotora de los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la vida de los más débiles, el derecho a formar una familia. Ella ayudó a muchos hermanos Shuar a formar sus familias, sus hogares. El derecho al respeto a la dignidad de cada ser humano, contra el racismo, por ejemplo, no por ser indígena, por ser Shuar, tenía que ser tratado como de menor categoría, ¿no? Igualdad de condiciones, e igual el derecho a vivir en armonía, en paz, no porque eran colonos los unos y Shuar los otros eran de por sí enemigos y tenían que luchar y la vida era un enfrentarse a ver quién es el que vence a quién. No, ella defendió también el derecho a la fe, a la conciencia, a la libertad religiosa, inculcando el conocimiento de la fe en Jesucristo, a pesar de que estaba evangelizando a una zona que tenían otras tradiciones de tipo religioso, sin embargo, muy respetuosa de los cultos, de los mitos de ellos, sin embargo, anuncia a Jesucristo como aquel que da plenitud a todo aquello que ellos creían. Es decir, ha sido una figura que ha defendido, sin decirlo, los derechos fundamentales de la persona, buscando el bien integral de las personas que le habían sido confiadas. Otro rasgo importante de ellos, pues la promoción de la mujer en una época de mucho machismo, tanto del lado Shuar como del lado de los colonos. La mujer siempre fue postergada, fue a veces maltratada, ignorada. Ella, que era mujer, pero una mujer con un gran temple y al mismo tiempo una mujer con un gran sentido de ternura, de cariño, y proyectó esta figura de la madre, ¿no? Que protege, que defiende, que cuida a sus hijos. Y ella pues promocionó a las mujeres, las acogía en los centros o residencias para que se prepararan también para la vida y no estuviesen siempre sumisas allí en la familia, en el hogar, pudieran también aspirar a la vida religiosa, a ser agentes de pastoral en la iglesia,
a ser profesionales. Eso en aquella época era algo profético y revolucionario, pues ella lo hizo sin aspavientos, sin pretensiones, sin vanidad. Lo hizo en forma sencilla, pero realmente real, auténtica. Y también la libertad de elección matrimonial en una época en que, sobre todo en el ámbito shuar, era el papá, la mamá, quien escogía el esposo para la hija, y la pobre hija no podía decir nada. Ella tuvo luchar contra esa mentalidad, decir que ella escoja a la persona con quien ella, pues la mujer, está dispuesta a formar un hogar. Además de estos derechos, yo puedo también destacar eh, a la Beata María Troncati como promotora y profetiza de la integración social pacífica de los pueblos. Justamente en la etapa final de su vida se da en un momento de un peligroso enfrentamiento entre los mestizos colonos y los indígenas shuar, por motivo de las tierras. Los colonos venían con una ansia de apoderarse de las tierras que habitaban los shuar a sol y sombra, a cualquier costo, y los shuar no tenían cómo defenderse. Los misioneros se pusieron en la refriega, en la lucha, en la defensa del territorio de los indígenas shuar a los que ellos evangelizaron. Y llegó un momento en que la situación se volvió muy tensa, porque los colonos vieron a los misioneros como alcahuetes, decían, de los indios, o sea, como defensores de los shuar, y que no les dejaban hacer realidad sus pretensiones, habiendo también en ese tiempo, por parte del vicariato, el padre Juan Schutka, por encargo de Monseñor José Félix Pintado, el tercer obispo del vicariato, habiendo gestionado la ley de tierras, de territorios globales, y luego la organización de la Federación Shuar para organizar este pueblo y defender sus derechos. Esto irritó mucho a algunos colonos que se habían asentado sobre todo en la zona de Sucúa, hasta llegar al punto de hacer un atentado criminal, quemar una noche la casa de la misión salesiana de Sucúa, acusando de curas alcahuetes de los indios, que por culpa de ustedes nosotros no podemos, como decir, adueñarnos de las tierras. Y esa casa era de madera y de 3 pisos, y la comunidad residía en el último piso. Tuvieron que hacer una serie de maniobras, bajarse en sogas o con escaleras, y gracias a Dios ninguno de los misioneros murió quemado en ese incendio, pero el incendio extinguió toda la casa de la misión y fue un impacto tremendo en la sociedad. Los indígenas shuar, al darse cuenta de eso, de que habían sufrido los misioneros, que eran sus tutores, sus defensores, por defenderles a ellos, amenazaron en vengar esta situación y convocaron a los indígenas shuar de todos los centros de alrededor para sitiar Supúa, y había el riesgo de un enfrentamiento armado o de una masacre. En esa situación, la Beata María Troncati se ofreció a Dios como víctima. Señor, si tú permites para que la paz vuelva a estos dos pueblos, yo me ofrezco como víctima por ello. Y a los pocos días de eso, pues sucede el accidente, ella muere en ese accidente mientras ella viajaba a hacer sus ejercicios espirituales en Quito. Iba primero a Cuenca y luego de ella tomar el vuelo a Quito, ese era el plan, pero el avión se precipitó a tierra a pocos minutos de haber despegado y muere ella ahí sin haber dejado su Cuba. Y realmente a partir de la muerte de ella se calma esa tensión tremenda, esa tensión social. La gente entendió el mensaje de alguna manera, se dialogó después, se llegó a acuerdos y la calma volvió a Socúa y a la relación entre el pueblo shuar y el pueblo de los colonos. Entonces ella, podemos decir, es promotora de la integración y de la paz social de los pueblos. Y así debe ser proclamada, así me decía el padre Pierluigi Cameroni, el postulador de la causa de los santos de la familia salesiana, porque este rasgo ha sido resaltado quizá muy poco, pero es importante, más allá de toda su trayectoria de enfermera, misionera, educadora, esto de haber dado la vida, haber ofrecido la vida para que la paz social vuelva y no haya enfrentamientos, no haya masacres, porque todos eran hijos espirituales de ella y todos eran hijos de Dios. Ese es un rasgo que vale la pena rescatar y resaltar de la manera más vigorosa. Y luego, la maternidad espiritual.
Es otro rasgo maravilloso. Ella era vista como la mamá, la madre de todos, de los misioneros, de los colonos, de los shuar, de las mismas religiosas, de la gente. Era la mamita de todos. Y como además era enfermera y tenía también el dispensario que luego se convirtió en el Hospital Pío XII de Sucúa, ahí atendía a la gente, tratando de buscar mejorar su situación de salud, pero también escuchaba a la gente, les ayudaba desde la Cáritas, de la misión, se les ayudaba, remitía a la gente cuando necesitaban confesarse, remitía a los misioneros, es decir, una madre en el plano material y espiritual. Y esa figura maternal es también un signo de lo que debe ser el papel, por ejemplo, de una misionera el día de hoy. No solo dedicarse a las tareas puntuales que se le asigna, sino sobre todo buscar esta maternidad espiritual que como toda madre está dispuesta a gastar su vida por el bien de sus hijos, por el bien material y espiritual. Y ese valor, pues, ella la aprendió de María, la madre del Señor, primero, por supuesto, de su familia, de su madre, de su abuelita, pero luego vio en María, María auxiliadora, la madre que auxilia, la madre cariñosa, pero que auxilia y que ayuda. Y fue una digna hija de María auxiliadora, ejerciendo también la maternidad espiritual a lo largo de toda su vida y especialmente en los últimos años de su permanencia con nosotros.